Llena tu corazón de paz y alegría con el Padre Eduardo Hayen. Seguramente todos conocemos o hemos conocido personas soberbias. Lo más probable es que sea un mal que también esté afectando nuestra vida en algún sentido. Los padres espirituales consideran que la soberbia es la depravación más grande en la vida del hombre. Es la actitud de aquellos primeros padres de la humanidad que desobedecieron a Dios, seducidos por la serpiente antigua que les dijo: si comen de este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán como dioses. La soberbia afecta al hombre cuando el hombre se considera como Dios de sí mismo, cuando tiene un exagerado amor propio. El hombre afectado por este mal tiende a olvidar que Dios es su primer principio y su último fin. Se aprecia excesivamente a sí mismo. Da por hecho que sus buenas cualidades son suyas y no tienen ninguna referencia a Dios. Cuando el hombre es soberbio, tiene un espíritu de independencia de las leyes de Dios. Quiere el hombre ser autónomo, darse las leyes a sí mismo, escapar a la autoridad de Dios o de sus representantes. Se vuelve una persona que solo obra por egoísmo, para sí mismo, como si fuera él el último fin. Se complace en sí mismo, se deleita en su propia excelencia, como si Dios no fuera el autor de todo bien. Se complace en las buenas obras como si esas obras no fueran el efecto de la vida divina en nosotros. Hay una tendencia a exagerar las propias cualidades, incluso a atribuirse cualidades que no se tienen. Se pone la persona primero ante los demás y tiende a despreciar a otras personas. Una forma de soberbia es la vanidad o la vanagloria. Cuando una persona está muy pendiente de buscar la estima de los demás, cuando quiere que otras personas constantemente lo estén aprobando o alabando. Dice el padre Bossuet que si esas alabanzas son falsas o injustas, qué triste es el engaño mío al complacerme tanto en ellas. Y si fueran verdaderas, ¿de dónde me viene el otro engaño de deleitarme menos de la verdad que del testimonio de los hombres? Es extraño, pero es verdad. Nos interesa más que los hombres nos estimen a ser personas que crezcan en la virtud. Y nos da más vergüenza cometer una equivocación públicamente que tener un pecado secreto. Aquellas personas que van por este mal camino verán nacer en ellas la jactancia. Les gusta hablar mucho de ellas mismas y de sus logros. O bien, serán personas ostentosas que procuren siempre llamar la atención de los demás con lujos o riquezas. Se puede llegar hasta la hipocresía, cuando se finge ser persona virtuosa por fuera, mientras que por dentro no se busca en realidad adquirir la virtud. La soberbia es el peor enemigo de la santidad, primero porque roba a Dios la gloria, y con esto nos priva de muchas gracias y méritos, porque Dios no consiente ser cómplice de nuestra soberbia. Dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 4, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. La soberbia es causa de muchos pecados. Presunción, por ejemplo, que Dios trata de corregir dejando al soberbio caer en vicios repugnantes. El soberbio se desalienta cuando se da cuenta de que ha caído tan bajo. Y cuando tiene que confesar su culpa, la disimula porque le cuesta mucho reconocer sus tremendos desórdenes. El soberbio peca también de rebelión contra las personas a las que debe obediencia y cae más fácilmente en pecados de odio y de envidia con el prójimo. ¿Cómo comenzar a curar este mal que tanto nos aleja de Dios? El remedio es, en primer lugar, referirlo todo a Dios, reconocer y confesar que Dios es autor de todos los bienes y que es Él de quien dependemos absolutamente para todos nuestros actos.
Y así también deberá reconocer que Dios es el último fin de nuestras acciones. Dice San Pablo, ¿con qué derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y así deduce que nuestras obras deben ser hechas para honrar a Dios. En resumen, dice Pablo, sea que ustedes coman, sea que beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para gloria de Dios. Igual, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y para que nuestras obras tengan mayor valor, hemos de hacerlas en el nombre de Jesucristo. Vuelve a decir Pablo en la carta a los Colosenses, todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por él a Dios Padre. Recordemos que, debido al pecado original, nuestra naturaleza humana está herida, y por ello nos inclina constantemente a buscarnos a nosotros mismos. Hay que combatir entonces esta mala tendencia, y para ello hemos de recordar siempre que nosotros somos nada y pecado. Y que si nosotros tenemos talentos y cualidades naturales y sobrenaturales, tenemos que apreciarlas y cuidarlas ciertamente, pero hemos de dar gloria a Dios por ellas, porque esas cualidades vienen de Él. Sería absurdo que en una espléndida obra de arte, una pintura por ejemplo, el pincel se vanagloriara. En realidad la obra es del pintor y el pincel solo fue un instrumento. Nosotros somos nada y vacío. El ser que Dios nos dio le pertenece a Él y por ello hemos de darle honor y alabanza. Pensemos que por nosotros mismos no somos sino pecado, porque la concupiscencia nos inclina al pecado. Y si no cometemos ciertos pecados, reconozcamos la gracia de Dios que nos ha evitado pasar por esas caídas. Decía el padre Ollier que no existe ningún pecado o tentación de los que no está llena la carne. No existe locura o necedad que no seamos capaces de cometer en cualquier momento. Nuestra naturaleza humana no está totalmente corrompida y puede hacer, con la gracia de Dios, algunas obras buenas. Y si las hacemos muchas veces, a Dios hemos de darle las gracias porque todo viene de Él. No presumamos nada, porque ese es el comienzo del pecado de soberbia. No deseemos la gloria de los hombres, porque así habremos recibido nuestra recompensa. No nos alabemos a nosotros mismos, porque así le estamos robando a Dios la gloria que merece, poniéndonos en su lugar. Aceptemos con humildad lo que Dios va permitiendo en nuestra vida, cosas buenas y cosas aparentemente malas. No nos ocurra lo que un día sucedió a Luzbel, que dijo lleno de orgullo, no serviré. Y así se convirtió en un demonio. Si nos sustraemos del imperio de Dios sobre nosotros, nos convertiremos en esclavos del pecado y en hijos de la muerte. Nunca digamos que no tenemos manchas o pecados. No resistamos a los consejos que nos den otras personas, ni nos enfademos cuando alguien nos reprenda, porque soberbia es rebelarse contra la verdad, cuando la verdad nos avisa, y soberbia es dar coces contra el aguijón. Que tengas muy bonito día. Paz y alegría en tu corazón.